Muy buenos días YouTube, soy Gery y vemos un día más al canal a otro vídeo de reacción que ahora decía pues un tiempo que no hacía ninguno y hoy toca reaccionar a la nueva operación o al reveal que han hecho esta tarde de la nueva operación de Rainbow que se llama Neon Dawn. Ya sabéis que la última vez lo hice con la de Shadow Legacy y me gustó mucho lo que enseñaron. La operación la verdad es que me ha gustado bastante, la de Shadow Legacy, y dijeron que aún van a venir cosas más guays a las siguientes operaciones, así que vamos a ver qué es lo que han, bueno, qué es lo que van a sacar en esta operación, qué contenido nuevo hay. Y esperemos a ver si hablan un poquito de los problemas que tiene actualmente Rainbow, que en el futuro, no sé cuándo lo veréis, pero quiero hacer un vídeo hablando un poquito sobre mi opinión, sobre el estado del juego. Pero bueno, eso no viene a cuento ahora mismo, vamos a ver qué es lo que han hecho. Y en fin, vamos allá, el vídeo dura 18 minutos el reveal. En 3, 2, 1, ya. Esta chica que siempre sale. Es la última operación de este año, es verdad. El operador lo enseñaron hace poco. Se llama Rooney. Hostia, tiene la P10 Ronnie. Operation Neon Dawn is lighting up Rainbow Six Siege in a whole new way, as a defender named Aruni is setting up laser gates. Angry laser gates. Look, I know they seem cool and kinda synth-wavy, but attackers, please don't touch them. I promise you it's for your own good. These gates have it out for drones, utility projectiles, and anyone on the attacking team. Quitan 40, Powerful architect of defense. Neon Dawn is Hostia, also bringing wow. a skyscraper map rework, as well as some key gameplay updates, including a nice Hostia, que viene un nuevo... X-Kairos launcher. Hostia, que... As the final Wow, cuántas cosas. 5 of Siege, Neon Dawn is definitely going to punch above its weight. Hostia, le he pegado un puñetazo. Aruni is a medium speed, medium armor defender from Vale, Can 2-2. slow down, stymie, and seriously singe attackers with her Surya gates. She can drape them Hostia, over madre a mía. soft or reinforced wall, set them up on windows, or use them to protect hatches, and they will completely cover the area. Hostia, qué pasada, When she tío. deploys them over doors, however, they leave a gap at the bottom for drones or nicely aimed projectiles. Attackers will need to take advantage of that gap because the laser grid of a Surya gate will destroy any drone or utility projectile that hits it. And if an attacker touches it, it'll take a substantial bite out of their health. Joder, quita 40, es como un When a Capcan. Surya gate destroys something or zaps someone, it deactivates temporarily to recharge. Ah, vale, So, sí, once an attacker vale. uses some utility like a grenade or a gadget, or burns some of their health to take down a Surya gate, that doorway is just a doorway. Vale, así es como lo Keep in mind countereas. that there is a short delay from zapping something to Vale. deactivation. Hostia, This short delay is all Aruni han cambiado needs to a get her Ivana, speed tío, en el año and 5. Todavía la están submachine cambiando, gun, wow. or her big bad MK14 EBR marksman rifle trained on the door in question. Va a usar el DMR quien yo me sé, mi abuela, básicamente. Y tiene una pistola decapitada y cabeira. Influencing where encounters happen is one of Aruni's biggest strengths, as her Surya gates help the defending team reconfigure the map. Vale, sí, esto es muy importante, ahora lo comentaré después. Sí, me acuerdo. Vale. The Surya gate turns off when a defender is close, making them perfect for protecting your rotation holes. Just be careful not to set up an ambush too close to one while an attacker is nearby, or you may give your position away by turning off the Hostia, gate. vale, muy bien, muy Even bien. if the attackers do shut down a gate, Surya gate generators are indestructible, but while the gate will recharge, it won't reactivate automatically. Defenders will have to wait until the sparking effect stops and the generator flips open again. Then they'll have to shoot it to get the grid. Hostia, qué guay, tío. Qué guay. And if Aruni ever decides to shift her defensive focus, the generators can be picked up and repositioned at will. The Madre power mía, of the uf. Surya gates to disrupt attackers' plans and movements, plus the added barbed wire or proximity alarms in her secondary gadget slot,
make Aruni a formidable asset to any defender. Joder, chaval, si es formidable. Está un poco rota, One more thing. You've seen that Aruni's prosthetics give her melee attack a little extra flair, but on the test server, she'll have some extra destructive power as well. PC players Madre can mía, download the tío. test server for free and take Aruni's wall-busting left hook for a spin. Que es como un Oryx, tío, puede hacer agujeros. Vale, vale, dicen que a ver qué dice la comunidad de esto, vale, es para ir probando. Aunque probablemente lo van a meter al final porque hacen lo que quieren, pero bueno. Hostia, tío, muchas cosas, tiene. The new map rework coming to Operation Neon Dawn is Skyscraper. A ver, Now, this one took a rascacielos, little ¿qué extra habéis time to hecho? get right, but we're really pleased with how it turned out. For more information on the new Skyscraper, here's level designer Nicolas Jolicar. Julie Carr. A ver, rework de rascacielos, que es uno de mis más favoritos. Windows in certain areas so that the crossfires are not as deadly as they used to be, which really helps. Also, there are certain balconies that we removed so that attackers are less likely to stay outside and just stay at the windows. Vale, The sí. exterior wall of karaoke, that was where there used to be a balcony. That whole balcony side, we removed that. So the only way to be on that wall to come into one of the windows is through rappelling. Vale, sí. The whole restaurant area, what is interesting is that we've cut the restaurant part. Vale, voy a parar un momento. Básicamente, el problema de este mapa, que era lo que... Bueno, el problema que la gente tenía con este mapa, o el motivo por el cual han hecho el rework, era ese problema, sobre todo, los balcones. ¿Qué hacían los atacantes? Se quedaban, abrían las ventanas, se quedaban fuera aguantando ángulos, te abrían geisha, algunos entraban, pero muchos se quedaban fuera. Y defender cuando tienes a mucha gente fuera de las ventanas, estás en muchísima desventaja y era un gran problema. Pero aparte de eso, a ver qué han hecho abajo. Veo que han cambiado el bar y tal también, mola mucho. Eso es cierto, sí, sí. El problema es que, a ver, eso, habían pequeños detalles que parecían chorras, pero afectaban mucho a la jugabilidad. A ver, Aruni. Uf. Aruni, que está más rota esta. And technically doesn't block people either, but it's again a deterrent. You need to play on the mind of the attacker to win this, not just on, okay, this is blocked. The point is we don't really want this, okay, I'm tossing my utility there, it's done, I'm doing something else. No, it's like, okay team, we're going to go through that door and secure the floor together, and once that's done, we can move forward. So we want Aruni to create those moments again and again during a round. It's something that creates moments. 30 seconds window for the attacker to execute, the same way they would on an objective. Finka is a great way to just push through the gates, take the damage and soak it with the extra health, and at the same time surprise the defender because you did something they probably never expected. Sí, hostia, eso está bien pensado, sí. It's both an easy gadget to regeneration can be mandatory and it will be a bit disappointing for us to not explore other things. Right now we can. So we went with two options. Vale, aquí quiero parar con el tema de las armas. Es otro operador que tiene armas que ya tienen otros operadores, y esto lo llevan haciendo desde hace mucho tiempo. Hay gente que se está quejando y yo la verdad, a ver, lo puedo llegar a entender porque no es que moleste tampoco, ¿no? Si el operador está bien, la habilidad mola, tampoco necesita armas nuevas, pero ya mucho tiempo haciéndolo realmente, lo de poner operadores nuevos con armas que ya teníamos antes en el juego. Y yo creo que, ostras, meter alguna arma nueva estaría bien también, ¿no? Una pistola secundaria nueva, algún subfusil nuevo, algún fusil nuevo. Y en vez de hacer esto, te ponen las alarmas de proximidad estas, que realmente a mí no me terminan de convencer, porque pienso que la defensa no necesitaba para nada tener estas alarmas de proximidad. Me parecen una auténtica chorrada, porque ya tienes una ELA, tienes un Lesion, tienes muchas maneras, ¿no?, de detectar si alguien está intentando pushear, y encima te ponen esto, que a mí no me gusta, la verdad. No pienso que sea odioso ni horrible, pero no me gusta. Yo sinceramente creo que tendrán que hacer ya algún operador con armas nuevas, pero bueno, tampoco es que, como os digo, que me moleste muchísimo que no tenga armas nuevas los operadores, pero creo que va tocando otra vez. Thermite were working on a joint operation in Thailand, tracking down a weapons ring. And during the course of that investigation, there was an accident, and they were both seriously injured. Aruni more so than Thermite. I can't talk too much about the details of the accident, but I can assure you they will be revealed in the future.
We are looking to have Hostia, qué guay, a lot of ¿no? inclusivity and diversity in all the operators that we've got coming. And so in those cases, we are doing our research and we are talking with consultants to make sure we're sensitive to these issues and we present them in a good light. Hostia, muy chulo esto, tío. O sea, acaba de decir... O sea, realmente la historia de los personajes de Rainbow a nadie le importa, ¿no? A ver, está muy bien si te las lees y tal, son interesantes, pero realmente no es de las cosas que la gente más se fija en el juego. Y acaba de decir que quieren hacer... o sea, realmente Aruni es un operador nueva en el sentido de que, joder, es el primer operador que lleva prótesis, ¿no? Porque perdió un brazo y una pierna, creo. Y mola esto que quieran incluir nuevos tipos de personajes, que no sean todo en plan una persona, digamos, normal en el sentido de el típico soldado normal. Y me mola. Ah, y también me mola lo de que ha dicho de... que van a explicar en el futuro qué es lo que sucedió con Termite y Aruni, que esto es algo que no han hecho nunca, en plan, es como que está intentando darle más importancia o darle eso, pues, intentar meter más a fondo la historia y que la gente se acuerde que estos personajes tienen una historia y a ver qué es lo que hacen con eso de revelar qué es lo que sucedió. Tengo curiosidad, la verdad. Discuss further are David Perpignan and Aurélie Devant. Esta chica me da un poco de miedo a veces. Spawn picking and runouts are very frustrating for most players and especially newcomers and intermediary players because they don't have the knowledge of the map and also not enough coordination. Defenders going outside is not a problem for us, but it should be more risky. So it's for this reason we reduce the outside timer detection. So we reduce to 1 second. But I think this Tío, no. timer will help the attacker player to manage better their attack and also reduce negative impact. Muy mal, no me gusta esto. No me gusta nada, tío. So, defender have to commit to their runouts and attacker could react much quicker. So I think this No, tío, no change va a estar en favor de todos los jugadores, for, no. all players. Vale. A ver, ¿por qué no me gusta esto? No porque me guste hacer spawn pick o salir corriendo, pero creo que es algo que requiere habilidad de hacer y creo que a mí no me gustan los juegos de los que tratan de ayudar a la gente nueva. Es decir, Rainbow es un juego que es difícil y te lo tienes que currar y tienes que aprender. Y si te tienes que joder y te tienes que comer un spawn pick como hemos hecho todos aprendiendo del juego, pues no es justo que ahora te pongan esto, porque ayudar al jugador más noob lo único que hace es afectar a la calidad del juego. Y Rainbow lo que mola es que sea un juego difícil y complicado y tengas que aprender. Y si tienes que aprender a hacer counter a spawn picks y aprendértelos, pues te lo aprendes como lo hemos hecho todos. Me molesta muchísimo esto de vamos a ayudar a la gente que no sabe tanto y tal, porque es que si quieres hay que aprender y me molesta muchísimo. A ver, vamos con Jagger, que a ver qué dicen sobre Jagger. Me interesa mucho. Currently, Gery has a pretty dominant position on the catcher utility meta. That is a meta that has been very present in Rainbow Six for some time now. So A ver qué hacéis. In this matter, if we are able to modify Jagger's behavior, we may be able to modify a bit the distribution on projectiles and utility. The new ADS won't be able to catch 2 rounds consecutively. After destroying a projectile, the ADS will remain disabled for 10 seconds. So this is a big change. When the disabled time ends, the ADS will come back to the active status and will be able to catch projectiles again. The counterpart of this change is that the ADS will have infinite charges. So you have a cooldown after catching something, but you cannot catch one after another. Hostia. Jaeger is causing now a lot of pressure into the economy of projectiles for attackers, so we're expecting a bit of a change here. Right now, you shouldn't need as many projectiles as before to deal with him, so we expect to see a bit more of variety on the attacker sides in terms of projectiles and secondary gadgets. Jaeger is not the only change. We are going to... Vale, antes de continuar con los cambios que los cambios que van a hacerle a otros operadores, y esto no lo he comentado nunca en el canal, pero pienso que Jagger es uno de los mayores problemas que tiene Rainbow Six Siege, porque no puede ser que tengas un operador que tenga un 90% de pick rate, es decir, que lo pillen tanto por lo bueno, que tiene buen arma, su habilidad es buenísima. Antes era 3 de velocidad, ahora es 2-2, pero realmente es que no se nota el cambio. Y realmente el problema de Jagger
es su habilidad, son los ADS. Y antes cuando lo cambiaron a un 2-2 de velocidad no tenía mucho sentido, porque ese no era la causa que hace. Eso no es lo que hace que esté tan chetado. Y esto que ahora tenga cargas infinitas, pero que entre proyectil y proyectil pasen 10 segundos, y en 10 segundos es muchísimo tiempo, te da tiempo de sobras a cargarte el Jagger, pues ya veremos cómo afecta este cambio, pero realmente tienen que cambiarlo y creo que eso será un buen cambio. Ya veremos si para bien o para mal, pero de momento parece que esto va a joder bastante a los Jagger mains. Creo que es algo bueno, no porque crea que haya que joder a los Jagger mains, pero es necesario, no puede ser que haya un personaje así en el juego. A ver qué han cambiado más. For the 22nd meta, during this season, you may expect more changes from the balancing set regarding this matter. With the recent release of Ace and the Hard Breacher, we wanted to take a look at the whole ecosystem for breachers in the game, and we decided to make some changes in Ivana. So we are tweaking a bit the resource management on her to give her more functionalities. Now Ivana will be able to choose how many pellets Hostia, qué guay. to shoot with the X-Kairos launcher. We'll let the players choose between 3 options. They can choose between 6 pellets, 4 pellets, or 2 pellets. Now Ivana is going to be able to be more flexible and have better choices during the match. The fact that the resources are more distributed will allow her to react specifically to each circumstance. For example, if you are facing a castle, you can choose to shoot only 2 pellets. Claro, tío, joder. Uf, muy buen buff. Es un buff de la hostia. If you found a hatch that it's just reinforced, you choose to shoot 4 of the pellets and you'll break it. Ivana has been known for a long time as the queen of the hatches. Exacto, me gusta mucho este buff, muchísimo. Echo. Right now, Echo is a super strong operator that in the status of ban or pick. It's hard not to see him on a match of Pro League if it's not banned, and we think we need to take extra steps to fix this. The current yokai drones for Echo are a drone that you can throw and attach to the ceiling, and they become invisible once they are not operated, which means that it's pretty hard to spot. The new yokai drones won't be using the invisibility system, so when they are deployed and they are attached into the ceiling, they can still be spotted by other operators and destroyed. Let's say joder, a BTC, hostia, si está ahí lo ves. Echo could still play as it plays right now, but he will need to be a bit more careful with the drones. A bit of map knowledge is going to be a bonus for Echo's players, because you need to hide those drones from the attackers, and that's important. He will need to invest more time on the observation tools, and for compensating that a bit, we are bringing back the shield loadout. Aruni and the rest of Operation Neon Dawn will be live on the test server tomorrow, November 9th. So please play, have fun, and send us your feedback. We'll also be sharing more news shortly about Siege on next-gen consoles, so make sure you keep your eyes on all the usual Siege channels. Thanks so much for watching, and now, back to the EU Major. Información sobre la siguiente generación de consolas para Rainbow. Estoy muy interesado en esto, muy interesado, porque si puedes traspasar el contenido que tienes en tu Play 4 o en la Play 5 y encima jugar con mejores gráficos, va a ser la hostia. Pero bueno, eso si lo hiciera ya lo haré en un futuro, ¿no? Ya veremos qué es lo que cuentan, pero me interesa mucho. A ver, en general, el reveal, me parece que hay menos contenido que la otra vez, cuando hubo el reveal de Shadow Legacy. Y me gustan, hay cambios que me gustan, el de Jagger me gusta, el de Echo me jode un poco porque yo no soy... A ver, me gusta mucho usar Echo, juego bastante con él, pero sí que es cierto que, a ver, es un operador que es un poco molesto jugar contra él. Así que, bueno, lo han nerfeado hasta el suelo con esto, pero bueno, ya veremos si se nota tanto, si no se nota tanto, esto hay que verlo. Y lo que más me preocupa es el nuevo operador, porque creo que puede hacer muchas cosas, es lo que vemos normalmente cada vez que revelan los nuevos operadores, y siempre decimos lo mismo, hostia, qué OP está, y después realmente no está tan OP. Y lo que me gusta, que es lo que quería decir antes, es que me recuerda un poco a Mira, te da muchísima... Mira es un operador que cambió mucho el juego porque puedes modelar el mapa como tú quisieras, y creo que Aruni hace lo mismo, lo modelas, pones estas barreras donde tú quieres, puedes pasar por ahí, no puedes pasar, y me recuerda mucho a Mira, y en este aspecto me gusta mucho porque es un soplo de aire muy fresco para el juego y da mucha variabilidad a las mecánicas del juego, a la jugabilidad, etcétera. Pero el operador en sí me parece que puede hacer demasiadas cosas y, en fin, ya veremos. Espero que os haya gustado el vídeo, chicos. Soy Gery, os deseo que como siempre, y a ver cómo va esta operación.
Como os digo, a ver qué hacen con Aruni. Probablemente la tendrán que bajar, porque yo lo de que pueda hacer rotaciones a puñetazos, eso ya me ha parecido demasiado. Y la habilidad en sí también parece bastante demasiado buena. Pero como os digo, ya veremos. Otra vez más, os deseo un gran día. Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo. Si queréis que haga más reacciones de estas, decídmelo. Y nada más, soy Gery y yo me despido. Adiós.